Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Estamos en el building de la Alianza Dominicana en Nueva York, en el piso de la Junta Comunal. Ayer destacar esta información de que el acuerdo que se llegó con los supermercados, se sumó entonces ayer un acuerdo con dirigentes comerciales, ayer un acuerdo con Iván García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, y con este acuerdo se adicionan más de 100 establecimientos comerciales a los supermercados que los jueves están pues vendiendo un combo básico de Inespre, ¿no? Entonces también esto va a ocurrir en estos pequeños establecimientos, que es una de las medidas que ha tomado el gobierno con el decidieron incluirlo. El Inespre, eso está bien. Para tratar de contener un poco el tema inflacionario. Ha llegado también aquí el congresista Adriano Espaillat. Venga, señor Mercedes, venga, señor Mercedes. Sí. Un saludo. Un saludo para Secundino, mi sastre, y Antonio también. Gracias, Secundino, gracias. Un saludo para allá, Secundino. Bueno, señores, entonces están con nosotros en estos momentos. Los sastres son uno de los empleos que no van a desaparecer porque son una modalidad de arte. Sí, son. El gusto, ¿no? Sí. Bueno, Adriano. Hay sastres que son un desastre. Bueno, Adriano Espaillat, el congresista Adriano Espaillat, y está Dani Rodríguez, que es el comisionado de transporte. Mierda, estoy al lado de los dos líderes más importantes. Así es. Dominicanos en el estado de Nueva York. No lo así es. Entonces, bueno, Adriano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Al micrófono un poquito. Muy bien, y buenos días y bienvenidos todos de nuevo. Están aquí en la Junta Comunal. Estos son mis inicios aquí en la Junta. ¿Por aquí empezaste tú? No aquí en este local, pero en esa Junta. En el 1985 me parece que fue que yo era miembro de esta Junta. De la Junta Comunal. Bueno, tú tenías como 12 años. Estaba creciendo la barba de Antonio. Adriano, cuéntanos cómo va esa labor en la Cámara de Representantes, de qué iniciativas está haciendo parte. Bueno, como ustedes saben, el Congreso actualmente está involucrado en todo el debate de la guerra de Ucrania. El presidente se encuentra en la OTAN, acaba de anunciar que los Estados Unidos va a recibir 100,000 refugiados ucranianos, sí, correcto, y colaborar con el resto del mundo, que también está Polonia y otros países. O sea, Estados Unidos lo va a recibir aquí. Lo va a recibir aquí. 100,000. Sí, 100,000. Ya realmente existen 100,000 que son personas que estaban residentes o estudiantes que están aquí, y a esa persona se le otorgó lo que es el TPS, que es una especie de protección temporal para su estatus aquí, y ahora se espera que van a llegar 100,000 más refugiados. O sea que realmente estamos en esa etapa, que es una etapa muy delicada. Yo creo que el mundo todavía, o muchas personas no se han dado cuenta de lo delicado que todo esto es. Pero aparte de eso, también naturalmente tenemos nuestra agenda regular, que es aprobar los fondos para seguir bregando con la pandemia y la recuperación económica del país, la reapertura de las escuelas para que se hagan de más. Los niños, yo creo que todos los estudios indican que
que se han perdido 2 años de educación realmente. Sí, entonces... Hablábamos al inicio del programa del fallecimiento de Madeleine Albright. Sí. Madeleine Albright. ¿Qué significa esto? Una gran líder. Primero, una dama de acero. Era Sí. como Thatcher. Como Thatcher, sí, ¿Ustedes la conocieron? como ¿Tuvieron la oportunidad de Kilpatrick conocerla? también. Yo llegué a conocerla, sí, incluso testificó en varios de las comisiones que yo participo en el Congreso, y fue una mujer que yo creo que se estableció con fuerza dentro de un mundo de hombres, ¿verdad? Y si uno ve, por ejemplo... Adriano, y ahora, y como ahora, ella también, su familia sintió los rigores de la persecución en la Segunda Guerra Mundial, sí. como los están sintiendo los ucranianos ahora por causa de la guerra. Y nadie entendía a la OTAN mejor que Madeleine Albright. Cuando los diplomáticos y el Departamento de Estado quería una opinión informada sobre algo que tenía que ver con el OTAN, era donde ella que iba, porque ella era realmente una buena conocedora de todas las situaciones relacionadas con el OTAN. Y es una pérdida para el país, realmente, sí. Sí. Sí, Mercedes, adelante. Congresista, conociendo su trayectoria, Al micrófono, pégase siempre, sí. conociendo su trayectoria de bien para la comunidad, porque soy testigo y conocedor de eso, vamos a retomar el asunto de Rusia nuevamente. Usted sometió junto al congresista de Rhode Island, David Cicilline, una resolución ante el Congreso Nacional para declarar a Putin que se ha juzgado por crímenes de guerra. ¿Cómo va eso en el Congreso? ¿Usted está de acuerdo con la solicitud que hiciera también el congresista por el Bronx, Richie Torres, para que el FBI investigue un edificio de 20 pisos que hay en el 335 de las 255 en Riverdale, donde están alojados los diplomáticos rusos, y se comenta que es un centro de espionaje, que inclusive cuando lo fueron a construir, ellos trajeron hasta todo desde allá para que no hubiese intervención aquí? Un guión de una película, sí. Eso. Bueno. Tú estás narrando. No, porque yo vengo preparado para hacerle preguntas a nuestros entrevistados, yo me preparo. Adelante. Con referencia a la resolución, más de 50 miembros del Congreso la han coapiciado. Naturalmente eso le corresponde a la Corte Internacional, que ya de hecho emitió una opinión sobre el tema de los crímenes de guerra de Putin y de su ejército, y le pidió que saliera de inmediato de Ucrania. La Corte Internacional. La Corte Internacional emitió una opinión ya. Y naturalmente el presidente Biden, otros más, lo han llamado un criminal de guerra. Y la preocupación, de manera que la contesta es que es la Corte Internacional quien tendría que proceder con cualquier tipo de acción que determinaría si él es un criminal de guerra. La resolución lo que hace, que dice, por los actos de guerra en contra de civiles, en contra las acciones belicosas en los centros nucleares de Ucrania, que pone en peligro a Europa entera, se consideran violaciones de derechos humanos y constituyen crímenes de guerra. Pero es la Corte Internacional quien tendría que tratar eso. Pero la gran preocupación es que Putin, encontrándose a lo mejor en una situación no esperada en torno a los resultados de la guerra, hoy vimos como, por ejemplo, el ejército ucraniano avanzó en Kiev y destruyó un buque ruso. O sea que el combate de los soldados de Ucrania no era esperado de la manera que lo han hecho. Y él viéndose a lo mejor acorralado o presionado, podría acudir
al uso de armas químicas. Sin embargo, los laboratorios que encontraron en Ucrania son de Estados Unidos. Bueno, eso dicen ellos eso dicen ellos, y nuestras agencias de inteligencia dicen que eso lo dicen ellos para crear una expectativa, para crear las condiciones y poder entonces utilizar las armas químicas. Sin embargo, en las Naciones Unidas se sabe y se advirtió de que Estados Unidos tenía esos laboratorios en Ucrania y en otras partes de Europa. Bueno, lo del edificio, yo representé ese distrito cuando era senador estatal y por décadas se ha especulado de que realmente ese edificio es un centro de espionaje ruso. Y yo estoy seguro de que ya las autoridades, las agencias de la ley, incluyendo la FBI y la CIA, han hecho investigaciones en torno a eso. ¿En qué dirección es que está eso? No puede pasar El por ahí. podemos ir hasta el 335 de la 255. Frente a ese edificio hay un inmueble de 2 o 3 plantas que se dice que es un centro de operaciones del FBI. Bien. Doña Consuelo. Aunque sea de afuera, a verlo. De los rusos. Vamos contigo después de Un centro de espionaje ruso. Sí. Sí, estamos en la Guerra Fría, o sea, de hecho ya estamos otra vez en la Guerra Fría, que tenemos tanto que está la OTAN todavía funcionando. La señora jueza Ketanji Brown Jackson ha sido muy maltratada por los republicanos. Es así. Acusándola de que ha sido benevolente con personas que manejan pornografía infantil. Ella cumplió con un deber que tenía de defender un señor que estaba en Guantánamo, porque era la defensora. Correcto. La acusaron como de que ella estaba defendiendo personas que son contrarios a los Estados Unidos, que tienen, o sea, ¿usted cree primero que la van a nombrar, se va a nombrar a pesar de todo esto? ¿Y por qué esa actitud tan dura de los republicanos con una mujer, primera mujer negra y que va para la corte? Y altamente capacitada. Y altamente capacitada. Sí, pues, lo primero con lo de la Guerra Fría, yo no creo que estamos en la Guerra Fría porque Rusia no es la Unión Soviética. Exacto. Y la economía rusa es del tamaño de la economía italiana. Sí. O sea que estamos hablando, sí tienen armamentos nucleares, Exacto. pero no es... Tienen juguetes que no tienen repuesto. Sí, correcto. Entonces, pero no estamos necesariamente... Yo diría que ese es un realineamiento de la orden mundial, donde quien podría salir más beneficiado podría ser China, pero no creo que estamos realmente en la tradicional Guerra Fría. Okay. Con referencia a la jueza, yo creo que eso es un teatro político que responde a la emergencia del movimiento QAnon, que es un movimiento... Eso fue lo que asaltaron el Congreso. Ese movimiento que son seguidores del expresidente Trump. Trumpistas. Que alegan que el Partido Demócrata está compuesto de un grupo de pedofilias. Y si ustedes ven el argumento del tema de pornografía, gira alrededor infantil, gira alrededor de la filosofía de ese movimiento, yo diría un poco paranoico y conspiracionista, esa es la palabra. Pero es un movimiento minoritario, incluso que el mismo Partido Republicano lo está rechazando. El señor, el congresista cubano, Ted Cruz, y excúsenme, que la verdad que cada vez que lo veo como que me da algo. No, él es demócrata. Yo lo sé, pero Ted Cruz es republicano. Ted Cruz. Yo lo sé, pero me da, no me agrada, por eso que está Fidel allá. Bueno, de hecho, doña Consuelo, él fue candidato a la presidencia y renunció de su candidatura y a los 2 días que el expresidente Trump alegó de que su padre estuvo directamente envuelto en el asesinato de John F. Kennedy. Bueno, le tiró en la cabeza. Lo que quiero decir es que es una actitud, pero ella va a ser nombrada. Y parece ser que el presidente Biden la ha buscado porque ella representa un ala muy progresista. Sin embargo, va a sustituir a un juez que era conservador. Yo diría que ella es moderada en su filosofía y me parece
Me parece de que este teatro es temporario, sí, y que ella incluso va a recibir el apoyo de algunos de los senadores republicanos y que será aprobada y se convertirá en la primera jueza de la Corte Suprema afroamericana. Muy bien. Oli. Qué bueno. El Estados Unidos enfrenta grandes desafíos. Tiene la responsabilidad de ser el ente más importante en el escenario global, prácticamente el rector del derecho internacional. Como país fue el principal impulsor del orden mundial, de las Naciones Unidas. Hoy estamos en una revisión de ese orden, es decir, está prácticamente en caos. Si vemos, por ejemplo, Ok, pero la pregunta, por favor. antidemocráticos, más los desafíos internos de Estados Unidos. ¿Cómo ya Estados Unidos está apoyando a Maduro? ¿Cómo manejará No está apoyando a Maduro. el gobierno demócrata que tiene el control del Congreso, el control del Ejecutivo, la demanda interna de renovar infraestructura y los desafíos internacionales que son todos los que hablamos y un poco más? La demanda interna de reconstruir el país, ¿verdad?, que necesita realmente una inversión dramática y los financiera. Desafíos internacionales que son todos los que hablamos y un poco más. La demanda interna de reconstruir el país, ¿verdad?, que necesita realmente una inversión dramática financiera, ya se aprobó, que fue el proyecto de transportación e infraestructura, sí, de más de $1 trillón. De hecho, uno de los proyectos que yo estoy auspiciando es el de la extensión del tren de la Segunda Avenida, un proyecto de $7 billones. Billones, sí. 7 mil millones de dólares. O sea, tres paradas de tren. Atención, Nueva York. Perdón, 3 paradas de tren. 3 paradas de tren, 7 mil millones. Desde la calle 96 hasta la calle 125, en la Segunda Avenida. Está 7 mil millones de dólares. Es correcto. Pero hablen con Elon Musk y el Hyperloop. Bueno. Porque es que eso es mucho cuarto. Pero lo interesante del proyecto que es una fuente también de empleos, ¿verdad? Y por tal razón, también nosotros asignamos $3 millones para que comience en el City College el Instituto de Charles Rango de transporte e infraestructura, que va a entrenar a los jóvenes para que puedan accesar a esos empleos que va a crear ese proyecto. Pero hay otros proyectos y el más beneficiado del $1 trillón y pico de dólares que se va a invertir en el país es el comisionado de transporte público de la ciudad de Nueva York, porque eso le podría facilitar a él que pueda avanzar toda una agenda de no solamente el tren de la Segunda Avenida, el túnel que va a conectar a Nueva York, a Midtown con New Jersey, va a abrir todo lo que es ese corredor del noroeste, que está en unas condiciones muy frágiles y yo diría hasta peligrosas, porque ahí se daña un tren o tiene un problema en los rieles y paraliza todo el noreste, desde Boston hasta Virginia. Wow. Entonces nosotros necesitamos remodelar la infraestructura y ese dinero está ahí, ¿verdad? Ese dinero está ahí. Lo que no se ha aprobado todavía, que es el paquete de Build Back Better, exacto, que son $2.3 billones, donde también hay un gran sinnúmero de fondos. Por ejemplo, hay 36 mil millones de dólares para rehabilitar todo el caserío de NYCHA, de la vivienda pública, que necesitan elevadores, nuevas azoteas. Los mismos demócratas que le han echado, dos demócratas le han echado agua al vino, no le han aprobado a Biden el programa. Sí, ¿Por qué? Dos demócratas. Porque en el caso de Manchin, él representa un estado donde el expresidente Trump ganó por un 29% del voto. Y él representa el ala moderada del Partido Demócrata, y para aprobar cualquier proyecto de ley en el Senado se necesitan 60 votos. Y aún los demócratas tenemos la mayoría, y es una mayoría frágil, 50-50. Sí. De manera que para aprobar cualquier proyecto de ley se necesitan 10 votos republicanos.
para evitar el filibuster, se necesitan todos los demócratas en este caso. Como filibustero. Sí. Filibustero, ¿Qué sí. significa eso en términos congresionales? En términos congresionales. Pirata para nosotros. Sí, en términos congresionales, el tema de filibuster se comenzó a aplicar históricamente para detener todos los proyectos de ley de avance de los derechos civiles. Y tiene un historial muy oscuro, Sí. pero es un mecanismo, Voy a estudiar eso. Sí, es muy interesante. Un mecanismo que se utiliza en el Senado. Tradicionalmente era que un senador se paraba a discutir por horas y días y hasta acudía a leer párrafos de la Biblia. Ted Cruz tiene Correcto. No, Ted Cruz es un intelectual legal también, es muy conocedor de la Constitución. Uno de los discursos más largos en el Congreso. Correcto. Sexto. Sí, bueno, Nancy Pelosi dio un discurso de 11 horas en tacos de 4 pulgadas. O sea que Si Ted Cruz tiene uno como de 18. sí, entonces ese mecanismo, esa herramienta se utilizó realmente para boicotear proyectos de leyes, ¿verdad? Que tenían que ver con los derechos civiles. Tradicionalmente, aunque se han utilizado para boicotear otros proyectos, en este caso ya no se dan los discursos, sino que lo que se utiliza es la táctica. Si yo voy a boicotear este proyecto y el presidente del Senado entonces opta, si no tiene los votos, a retirar la agenda. No pueden pararse ni a beber agua, congresista. No, ni pueden ir al baño. Ni al baño, ni a Si nada. están en el podio no pueden. Tienen que ir preparados, sí, eso sí. Si no, pero no lo pueden interrumpir bajo ninguna causa. José. Bueno, a propósito de la pandemia del proceso post-COVID, yo veo ayer los datos, 500 casos nuevos, y en diciembre eran 50,000, en Navidad. O sea, ya parece que Nueva York superó el COVID, ¿no? Y las variantes que se están acumulando ahora por las mutaciones genéticas indican que va a seguir la tendencia de Omicron. Esas ayudas que estaban recibiendo las personas más vulnerables durante el COVID y que aumentaron nuestras remesas de 6,000 a 10,000 millones de dólares, ¿esas remesas son no reembolsables o como parte de un paquete de ayudas sociales cuando las personas que las recibieron tengan ingresos reportados, reflejados en el reporte de sus impuestos, tienen que pagarla para atrás? No. Depende del nivel de ingreso que tenga la persona. Vamos a ver. Okay. Atención a todos los que recibieron subsidio aquí durante la pandemia. Subsidios personales, familiares. Bueno, hay diferentes subsidios. Por ejemplo, en el Build Back Better, por ejemplo, existe lo que es el Child Tax Credit, que viene siendo como un impuesto tributario de cuidado infantil, que son $3,500 por niños menores de 5 años, $3,000 por niños. ¿Hasta cuántos niños? El diablo. O sea que si tú tienes tres niños por $35,000 debajo de 5 años, son $10,000. sí, 10,000 y pico de dólares, ¿verdad? Sí, y $3,000 hasta los 17 años, de 5 a 17. Sí. Sí. Vamos a continuar con la conversación, pero vamos a integrar también y Dani, vamos a hablar con los ahora mismo vamos a hablar con los Julio, dos. que yo lo que quiero saber si cuando mejoren las condiciones económicas de los que recibieron subsidio del Estado, ellos van a tener que devolverlo. No, la respuesta es que no. No. Bien. No. Bien. Pedro. Senador, la pandemia, primero saludarle, agradecerle siempre Congresista. el congresista Adriano Espaillat, el gesto que tiene para con nosotros, los periodistas dominicanos, cuando estamos aquí, igual para ti, Dani, también, gente que respetamos y admiramos muchísimo. La pandemia, se escogieron gobiernos y se escogió al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Partido Demócrata. La popularidad de estos gobernantes no anda muy bien, hay un tema de inflación en el mundo, pero la principal está aquí en los Estados Unidos y de aquí se desprende al mundo completo desde el Congreso qué se está haciendo para el tema del combate a la inflación y dentro de lo que es el Partido Demócrata, del cual usted forma parte, qué están observando con miras a si repite el presidente Biden en la candidatura a la nominación presidencial o si ya ustedes están mirando, en caso de que él decida que no, quién sería su sustituto. No, el presidente repite. Sí.
Repite. Sí, Biden. Sí, el presidente A repite. pesar de su edad. Sí, él repite. Yo creo que sí. Y bueno, la política cambia en días. El tema de la inflación, del costo de la gasolina, que es un tema real, es un tema que nosotros vemos los republicanos argumentando en el piso del Congreso. Pero ¿qué sucede? Ahora no obstante a que nosotros no estamos envueltos en esta guerra, el presidente Biden es un presidente en tiempo de guerra ahora mismo. Y eso cambia todo. Porque los Estados Unidos tienen una tradición de cuando estamos directa o indirectamente envueltos en un conflicto de esta naturaleza, la población tiene la tendencia a alinearse atrás del líder. Y eso cambia todo. Entonces nosotros vemos cómo los republicanos, el partido opuesto al que yo pertenezco, tratan de utilizar el tema de la gasolina, de la inflación, pero cuando la población norteamericana sintoniza a las 6 de la tarde y ve esas imágenes de Ucrania, eso es conmovedor y impacta a la opinión política de una manera... O sea que la guerra, la posición de Estados Unidos frente a la guerra en Ucrania va a tener va a repercutir positivamente en el tema electoral. No sabemos todavía, ¿verdad? Yo me reunía con un analista político que me decía, lo que pasa es que el presidente Biden es un presidente en tiempo de guerra, pero anda con saco y corbata. Él debe andar como con un jaque de cuero y con los que refleje más. Claro, sí. Pero vamos a ver, ¿verdad? Cómo termina. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.